Vamos, acá estamos, el agujero del mate todos los días de 11:30 a 13, hasta las 13 estamos seguros. Lo que está claro que en esta mesa, en este diálogo, podemos ir tranquilamente desde una efeméride como fue la noche de los bastones largos. No lo referencio solamente por el hecho brutal, sino por el hecho de violar la autonomía de la universidad pública. Por ley, las universidades no pueden ingresar a la policía ni a un organismo de seguridad. Esa noche, ¡pum!, la noche de los bastones largos, en la Facultad de Derecho, con el gobierno de Onganía, se instaura este modelo. Después se enreja la universidad y ahí pasaron cosas. Pero mira, podemos salir desde ahí, hablar de Favaloro, valores, que muchos de vuelvo a repetirlo, sus funcionarios que le hicieron la vida imposible a Favaloro, por eso tomó la determinación, hoy o son diputados o fueron jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ese tipo de cosas. Hablamos de Perú, porque algo tiene que ver con nosotros siempre, Brasil, y hoy hay una disputa común en todos estos lugares, Latinoamérica, productora, que tiene recursos naturales, que es las tierras. Por eso hoy Juan se ha preparado, chairó su cimitarra y dijo, bueno, mira, Walter, mañana tierras. ¿Cómo estás, Juan? Bien, todo bien, por suerte. ¿Cómo se mueve? ¿Viste lo de Toto? Bueno, Coco le decís vos a lo de Carlos? Coco Maluquian, muy bueno, sí, bueno, ahí. Porque van realmente por todo. Pero viste cómo, no, pero te digo, la importancia, no porque la haya hecho yo, pero sí, la cantidad de visualizaciones. Un montón, y aparte lo que tiene Coco, además de ser un compañerazo, tiene una claridad y un compromiso intelectual. Olvídate. ¿No? Que ese compromiso intelectual es un compromiso militante. Por eso Sikus tiene los años que tiene, tiene el nombre que tiene. Aprovecho justo, hago un paréntesis muy rápido. Mañana vamos a estar haciendo una charla en ¿Sikus? En nuestro local, en nuestro café cultural que compartimos con Ediciones Sikus. Colina comparte con Ediciones Sikus. Sí. Se llama Poder Elegirla. Queremos discutir básicamente no solo la proscripción de Cristina, sino los derechos políticos que le son cercenados a aquellos que quieren elegirla y no pueden elegirla. Pero tal cual. Así que vamos a estar charlando un poquito de eso. Van a estar Amado Vudú, Andrés La Blunda, obviamente, como presidente del partido Corina Cava, Delfina Velázquez, que es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires también, y Artemio López, como analista político. Mirá. Así que tenemos ahí un panel de lujo. Cuando yo lo conocía lo empecé a leer mucho en Ramble Tumble. Claro, sí. Cuando estaba de moda ¿cómo eran? Los blogs. Los blogs. Él es un bloguero, de hecho sigue teniendo el blog, creo que se llama Blog Artemio López. Porque Ramble Tumble, ese momento fue los caniches de Perón, todo tremendo. No podías tener tiempo de leer todo lo que se... Eran demasiadas opiniones en simultáneo, no era como... Tenemos que reflotar esos muchachos. Obvio, sí. Y sobre todo con estas discusiones que son importantes. Bueno, después al final me cagan a pedos, tienen razón encima, tienen razón porque me alejo del micrófono. Todo bien. Pero bueno, después me parece que al final podemos retomar un poquito de lo que pasó hoy a la mañana, que políticamente no es algo menor. Pero antes quería hablar de algo que ya habíamos dicho que íbamos a hablar la semana pasada, que va a tener un eco muy fuerte el miércoles que viene y fundamentalmente todo el mes, ¿no? Milei está rifando todo el país, eso no es ninguna novedad, pero ahora vamos por algo en particular. Es lo que se llama ahora la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, ¿no? Correcto. Parece un nombre orwelliano casi, de George Orwell. ¿Qué hace esta ley o cuál es el objetivo de esta ley en términos legales? Bueno, modifica o sustituye artículos de otras leyes. Dentro de estas otras leyes o artículos que va a modificar, hay dos en puntual que son centrales, ¿no? Para el ejercicio de la soberanía de la tierra en Argentina. El primero y principal, me parece, es aquella que modifica lo que fue el régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad rural, ¿no? Lo que estamos
conociendo en el debate normal como la ley de tierras. Claro. Pero hay una segunda instancia, yo me voy a detener en estas dos, hay más, pero hay una segunda instancia que también va a modificar la ley de manejo de fuego. Y especialmente la reforma que se hizo en el año 2020. Vaya casualidad. Sobre qué podemos hacer cuando hay un incendio con esas tierras, ¿no? Es como que la cuestión de la tierra es central. Bueno, entonces dijimos, Antes que sí. arranques, sería interesante averiguar si hay algún país en el mundo, no te digo, en Sí. la galaxia, si deja libremente que le entren y le compren. Nadie, ahí la otra vez estaba viendo unos ejemplos, ponían de ejemplo, vamos a decir países que la gente considera o mal considerados del primer mundo. En Gran Bretaña anda a concentrar tierra siendo extranjero. En Estados Unidos anda a comprar tierra siendo extranjero y concentrarla. No, es un entreguismo total, ¿no? Y fundamentalmente yo creo que el problema, dijimos, ¿no? Los objetivos legales son la modificación de un paquete de leyes, entre ellas el régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad rural, ¿no? La tenencia de tierras rurales. Y la segunda es la ley del manejo del fuego, ¿no? Aquella que cuando se sanciona, todas sancionadas bajo el gobierno de Cristina Kirchner, lo que buscaba era generar los presupuestos mínimos, ¿no? Para abordar los incendios en nuestro territorio. La ley en el 2020 le agrega además qué se podía hacer con esa tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema, ya lo sabemos, era quemaban las tierras. ¿Para qué? Y después para venía el después proceso venderlas. inmobiliario. Obvio, para el negocio inmobiliario. Bueno, ¿a qué iba con todo esto? Estaba yendo a eso. Bueno, ahí el objetivo de fondo básicamente es mercantilizar, vender nuestra tierra, ¿no? Poner a disposición, ¿no? El territorio argentino, las tierras, en venta a manos extranjeras, ¿no? A un dominio externo. Está bien. Eso obviamente, de más está decirlo. O sea que no hay casualidad en la cuestión. No hay, nada es casual, nada No. es casualidad, ¿no? Los incendios que vemos en el sur, los incendios que vemos en el centro del país, no son casualidad, fundamentalmente porque tienen nombre esos incendios, ¿no? Tienen nombre y apellido. También tienen nombre y apellido las tierras o los propietarios extranjeros de nuestras tierras, ¿no? En nuestras tierras. Por eso quiero detenerme un segundo con la modificación de la ley de tierras, ¿no? Bien, vamos. Van a modificar la ley 26.737, que ya dijimos es el régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales. Esa ley fue sancionada en el año 2011. Sí. Y que el objetivo de esa ley era limitar, ¿no? La posesión de nuestras tierras, del territorio argentino, en manos extranjeras. Esta modificación pone en discusión tres cuestiones, ¿no? Tres preguntas: el cuánto, el quién y el dónde. El cuánto, quieren eliminar el 15%, ¿no? De concentración en manos propia. Quieren eliminar el límite de compra. Una locura. No, una locura. O sea, el quién, o sea, para los extranjeros, de ese 15% pueden tener de nacionalidad distinta hasta el 30%, ¿no? También quieren volarla. Y finalmente quieren derogar la restricción de compra de hasta 100 hectáreas en zonas núcleos, ¿no? Ese es el dónde. ¿Qué quiere decir todo esto? Básicamente abren el remate a la Argentina, ¿no? La ponen en remate y al mejor postor. Pero hay un dato que a mí me parece fundamental, que es ¿por qué? ¿No? Dijimos cuánto, dijimos dónde, dijimos quién. Ahora el por qué, porque esa es la pregunta de fondo que hay que responder. Hay un pequeño número que lo quiero decir. En la Argentina hay 13 millones de hectáreas en manos de países extranjeros, ¿no? Hoy, de propietarios de otros países. ¿Sobre una superficie tenés ese dato? Claro, es el 5% de la Argentina. Las 13 millones de hectáreas representan el 5% del territorio nacional, ¿no? Ahora, la ley actual, la vigente, ¿no? La 26.737, habilita hasta el 15%. Sí. Es decir, no queremos, pero si quisieran comprar más tierras, todavía están habilitados por la ley.
Sí. Entonces, ¿por qué es el apuro de derogar una ley en la cual todavía está permitido, ¿no? Bueno, ahí entran un orden de distintas preguntas. Sí. Y fundamentalmente apuntamos a los recursos naturales, Eso está claro. ¿no? Pero Pero el problema es que si vos dejas a un país comprarte, porque el ciudadano es la representación también del país. Completamente. Entonces ya no te invaden con el ejército, los barcos, te compran. Y hay intervenciones militares de ciertos países, por ejemplo los Estados Unidos, que en defensa de los intereses Lo digo siempre. de sus ciudadanos pueden intervenir militarmente Totalmente. en otro país. ¿Qué detendría, por ejemplo, a un estadounidense de comprar, ponele 13 millones de hectáreas, nuevamente 13 millones de hectáreas, y un 5% de la Argentina lo compra una sola persona, una sola empresa, llamémoslo como quieran? Dice que sus derechos peligran Porque y solo habilita, de esa persona. claro, sus intereses privados, y habilita, ¿no?, la intervención extranjera. Bueno, además de obviamente todos los problemas, los conflictos legales se dirimirían en el CIADI, ¿no? Que el CIADI no es conocido por ser favorable, ¿no?, a los intereses soberanos del país. Y tengo una pregunta. Porque nosotros lo vivimos en los 90 cuando dejaban plantar arroz del lado correntino, enfrente de Brasil. La condición era que los dueños y la maquinaria y la mano de obra fueran argentinas. Claro, eso los primeros días, pero después te invadían. Claro, y aparte... ¿Y qué pasa del otro lado del charco? ¿O del otro lado de la cordillera o otro lado de la puna? Bueno, Chile tiene una flexibilidad mayor, más histórica, ¿no?, con respecto a las desregulaciones con respecto a la propiedad de extranjeros, ¿no? Está bien. Pero igual más allá de eso, o en el caso brasileño inversamente, ¿no? Y Brasil tiene un control mucho más férreo con respecto a sus recursos naturales. Ni hablar. Es verdad que no hay que pensarlo en términos solamente de la Argentina, ¿no? Somos un continente y sobre todo tenemos países hermanos, limítrofes, Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile, mucha etcétera. frontera. Entonces también ellos se verían, los acuíferos, los ríos, son compartidos. Pero para mí el problema, esta medida, esta ley de inviolabilidad de la propiedad privada que quiere sacar Milei, se suma y se acopla a distintas leyes, ¿no?, que fue sacando. El RIGI, Claro. el Super RIGI, la ley bases, el nuevo endeudamiento con el fondo. Son distintas medidas que llevó adelante el gobierno de Milei que tienen un solo objetivo, y es mercantilizar a la Argentina, volverla una economía de enclave meramente extractivista, es decir, no hay industrialización. No, y tiene como corolario otro problema esta ley de inviolabilidad privada que busca modificar distintas leyes, ¿no? Y es un poco la fragmentación, la balcanización, la provincialización de la Argentina, ¿no? Tal cual. ¿Por qué? Porque también pasa la cuestión de... las provincias serían aquellas que decidan, ¿no?, a quién le venden su... Porque en definitiva, en este sistema federal que tenemos argentinos, si bien hay un gobierno central y una adhesión a las leyes nacionales, siempre las provincias son las... Exactamente, ¿no? Legalmente las provincias tienen la explotación de sus recursos naturales, ¿no? Tienen derechos sobre su territorio. Está muy bien eso, pero esta habilitación, ¿no?, a la propiedad y a la concentración de la tierra lleva hasta una balcanización total, claro, ¿no? Bueno, ahí esto lo venimos hablando, también lo habla mucho con Andrés. La nueva capital de la Argentina hoy, ¿cuál es? Donde fue Cristalina. Claro, Neuquén. ¿Dónde? Cristalina no fue a La Matanza, Cristalina fue a Vaca Muerta. Claro. Entonces, están cuidando sus intereses. Están cuidando sus intereses, ¿no? Milei lo que está haciendo con todas estas leyes es resguardar los intereses del Fondo Monetario, resguardar los intereses de los inversores estadounidenses. Que no está mal, porque hay algo que decir. Eso sí está mal, no está mal lo que voy a decir ahora. La ley, la 26.737, no prohíbe la inversión extranjera. Para nada. Impide que la Argentina se venda sin límites, ¿no? Eso es para mí lo más importante de todo. El periodo de mayor inversión extranjera directa de
de los 2000 a hoy fue en el 2012. Esta ley ya estaba vigente. Desde el 2010. Del 2011. 2011. Es del 2011 esta ley. Esta ley, que es del 2011, al año siguiente de sancionada, fue el año de mayor inversión extranjera directa. No es atentar contra los intereses privados del capital, si lo quieren poner en esos términos, sino simplemente limitar la venta del territorio argentino. Cuando los jugadores en el Mundial, en la semifinal con Inglaterra, levantan el trapo y dicen las Malvinas argentinas, todos nos sentimos orgullosos. No, creo que no hubo ni un argentino, tal vez Milei y Macri, pero sacando ellos dos, que se haya sentido incómodo por esa bandera. Sí, sí. Ahora, yo creo que tenemos que sentirnos incómodos que vendan nuestro país, porque no es una cuestión de van a venir, se van a apropiar de las tierras, ¿no? Y van a dejar un excedente de capital el cual podamos volcar nosotros sobre lo productivo. Lewis tiene un campo cerrado en el sur, donde el acceso a un lago que es público está cerrado, y si vos te querés meter ahí, te mandan a 3 chacareros con una recortada y te apuntan. Sí, en Córdoba hace unos días también golpearon a unos ciclistas que estaban practicando en la sierra, y yo te conté, viste, yo conocí el proceso de Tompkins en la Laguna Liberá, sí. viste, y cuando te preguntaba por lo de la frontera, porque parece que ahora los modelos para otros lados, no para ellos, para Estados Unidos no, ni para Inglaterra, ni para el primer mundo, son enclaves. Acá hay algo para producir. ¿Y qué pasa con las que no? Porque el sistema federal de reparto es que nosotros somos una nación en donde si uno tiene mucho, reparte para el resto. Obvio. ¿Está? A veces desigual o no, pero todavía nos enorgullecemos de tener un sistema federal. De esta manera no. No, se vuelve a centralizarse. Peor aún, se balcaniza. A ver, vamos a extremizar, como siempre, vamos a extremizar todos los argumentos. Mendoza hace unos años, creo que había sido con Cornejo, quería independizarse. Todas estas leyes, ¿qué argumento le darían en contra? ¿No? Claro. Yo creo que hay un problema muy grande de fondo. Pero bueno. Es más, gran parte de la población que acompañó a Milei, sí, que quería dolarizar la economía, todo, ¿no les calienta un pomo ponernos como una estrellita más de la bandera yanqui? Obvio, no, por eso... Eso es lo peligroso. Es peligrosísimo. En el sistema de conciencia, ¿entendés? A mí me pasó, creo que cuando quisieron meterlo en julio para sesionar, que fue inmediatamente luego de la semifinal, yo creo que en el fondo hubo algo de hay mucho orgullo hay mucho orgullo por el territorio argentino, no metamos esto ahora. A mí me dio esa impresión, quiero creerlo en el fondo también. Pero bueno, yo creo, para pasar en limpio, quiero decir esto: la ley de inviolabilidad privada de Javier Milei, entre muchos objetivos, tiene modificar 2 leyes, ¿no? Ya lo dijimos, el régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, la posesión o tenencia de tierras rurales, y la segunda es la ley de manejo del fuego, es decir, qué pueden hacer con las tierras que han sido incendiadas luego de eso, las cuales muchas veces, ¿qué pasa? Son incendiadas a propósito, claro, ¿no? Para vender luego y concentrarlas también. En este sentido, yo creo que lo que se busca es mercantilizar y poner en venta el territorio argentino. Y tiene un quién, un cuánto y un dónde, ¿no? El quién es sacar el tope del 30% que pueden tener los extranjeros, ¿no? Exacto. El cuánto es eliminar el límite del 15%, ¿no? Se puede comprar la Argentina entera. Directo. Que vienen y ¡pum!, te compran la Argentina entera. Y el dónde, que esto es lo más importante, que se deroga la restricción de la compra de hasta 100 hectáreas en zonas núcleo, significa que pueden comprar lugares donde hay acuíferos, donde hay minerales, donde hay recursos estratégicos. No es solo tierra, es nuestra soberanía, son nuestros recursos, es la capacidad de decidir sobre lo nuestro. Está entrando, o podrían entrar a partir de esta ley, potencias extranjeras a comprarnos a nosotros. Nada, me parece terrible.
Yo me quedo absorto porque no van a ir por Los Hornos, mi barrio, Sí. La Matanza, ¿viste? No, van a ir Van a ir a Vaca Muerta, al litio, van a ir a los Tierras a los raras. acuíferos, tierras raras, van a ir a los glaciares, ahí van a ir. No es que van a poner acá en la tercera sección electoral, van a decir, che, vamos a comprar todo acá. No les interesa, porque no les interesa tampoco, no tienen responsabilidad, porque acá hay como siempre hablamos de la dimensión moral, no tienen responsabilidad con la gente. Exacto. En el sentido de no les interesa. ¿Por qué? Porque la lógica de ellos es una lógica meramente mercantil. Y además porque ese pequeño sector de la sociedad que se beneficia con esto, por sociedad, por cercanía, por lo que sea, o porque también es parte del plan de comprar, se reduce a un porcentaje muy, muy pequeño, ¿no? Ínfimo. Vamos a acordarnos de Cristina. En el primer tercio, que jamás no va a votar. El segundo tercio cree que, viste, la aspiracional Cristina decía, nosotros los argentinos somos muy particulares. Sí. Están los de Oropel, los de Prosapía, viste, y acá en Nate le dijeron Pinedo, exactamente, Pinedo es azul. Un señor, él dice, un señor gorila, dice. Claro. Después hay monitos, ¿no? Pero dice, un señor gorila. Esos son los aspiracionales. Obvio, la ¿entendés? aspiración. Y hay algo que yo creo que es ahí donde se está jugando Milei, ¿no? Su elección, que es la clase media que está quemando ahorros, porque la Argentina es el país más caro en dólares del mundo, que bajo esta ilusión, ¿no?, de un dólar planchado. Otra cosa que dijo Cristina es mentira que liberan los precios, hay un precio que está subsidiado, Claro. ¿no? El del dólar, que queman reservas argentinas, se endeudan A base de préstamos. a base de préstamos, se endeudan para Totalmente. mantener ese dólar artificial, ¿no? Y a pesar de tener, ¿no?, ese dólar aplastado, a pesar de haber hecho, como dice Milei, el ajuste más grande de la historia argentina, a pesar de, por ejemplo, haber echado más de 71.000 compañeros del sector público, a pesar de todo eso, la inflación no baja como él cree que está bajando, al ritmo que él cree que está bajando, y a pesar de eso, el problema hoy ni siquiera es la inflación, que él siempre se jugó su destino a eso. El problema es que la gente no encuentra laburo. No tiene laburo, y si encuentra laburo es un laburo de mierda. Me gusta además porque es épica la batalla. Por eso es tan importante qué podemos hacer para, por ejemplo, Completamente. cuando esté el tratamiento, una cosa que movilicemos, viste, siempre, los de ATE, el Tanito, con todos los compañeros de la Verde y Blanca, viste, no, muchachos. Tenemos que ser más. Montamos 2 o 3 palos en la Claro. calle, va a ver cómo se tranquiliza. Que tienen que acompañar todos. O un mundial. O un Fíjate mundial. vos, quiero creer, elijo creer. Elijo ¿no? creer, hay que aprovechar. Que una bandera genera un proceso de conciencia tan grande que los muñecos dicen, no, che, pará, está muy ferviente, está muy fresco. Está muy fresco esto para tocarlo. Esperemos, nosotros creo que todos desde nuestro lugar vamos a hacer todo lo posible y vamos a estar ese día ahí en las calles, vamos a estar acompañando, haciendo fuerza para que no salga. Tenemos un buen grupo de compañeros senadores que también yo creo que están haciendo Sí. mucha fuerza ahí. Sí. Y A van a seguir veces, haciendo fuerza. a veces cuesta porque con la prensa proclive al poder es muy difícil, pero para eso estamos. Che, Juan, me encantó. Bueno, el miércoles que viene supongo que vamos a volver un poquito, pero vamos a hablar de otras cosas también. Dale. Sigamos con nuestro programa. Estuvo Juan Cruz, Sociedad, y un poquito más, porque ya hablamos de comunidad, no hablamos de sociedad. La columna de comunidad, Claro. porque es la comunidad organizada. Vamos a la pausa y volvemos.